Bueno, primero quiero agradecer a Mujeres Líderes en Educación estas iniciativas tan fantásticas en las que vamos hablando de temas muy importantes, de temas que nos afectan en educación y en la vida. Em, mi experiencia y mi relación con el TEAF, que lo conocimos como SAF, con el síndrome alcohólico fetal, fue hace 15 años cuando empezamos con el colegio, con Broad Madrid, y nos llegaron un montón de niños maravillosos, adoptados, que fue todo un descubrimiento y que nos hizo hacernos pues otro máster del universo sobre lo que supone, ¿no?, el mundo de la adopción y todo lo que eso conlleva. Y dentro de estos niños pues había un grupito apasionante todavía más y todavía más reto, que eran los niños que entonces empezamos a saber que tenían lo que entonces se llamaba el síndrome alcohólico fetal. Aquello fue todo un reto, porque a pesar de que nuestro modelo, el modelo ELIS, que entonces hace 15 años empezábamos a construir, era un modelo pensado para el aprendizaje universal, para que los niños, en función de sus diferentes características de aprendizaje, o a veces llamadas dificultades de aprendizaje, y que para mí son características, pues a pesar de que todo nuestro interés y nuestro empeño estaba para que los niños con dificultades de aprendizaje pudieran aprender, pues nos encontrábamos con niños, como digo, apasionantes y maravillosos, que no era suficiente. No era suficiente el cariño, no era suficiente la atención, no era suficiente la mirada y no era suficiente una metodología de trabajo. Claro que con todo eso que he dicho, los niños avanzaban y mejoraban, y tuvimos niños que con todo el cariño de la familia, del colegio, de los terapeutas, pues consiguieron ese objetivo tan deseado y tan buscado de la titulación en secundaria. Pero también había niños que no consiguieron, a pesar de, como digo, del cariño y el interés y el trabajo profesional de mucha gente, no conseguíamos la titulación. Pero nosotros, como nunca nos rendimos, pues es verdad que algunos de ellos, tengo que explicar que después de años, y esto es algo de lo que me gustaría que también pudiéramos hablar a lo largo de la webinar, conseguimos, algunos con 19 o con 20 años, consiguieron titular con nosotros también por adultos. De manera que nosotros, es un colectivo que nos apasiona tanto, que no somos los especialistas estáis aquí, Roberto, Pilar, pero sí que entendimos y aprendimos que quizás no en su momento, algunos, como digo, pero con el tiempo van consiguiendo los hitos, a veces con un tiempo largo. Y para nosotros fue tal el reto que incluso hemos diseñado algún programa pensando en ellos para chicos que con 16 años no tienen la madurez, y ya nos explicaréis qué es qué más cosas no tienen a los 16 años como para conseguir una titulación, pero que después de años de trabajo, de terapia, de ir despacito, de respetar su ritmo, de reconocer sus características y sus carencias, pues hemos ido consiguiendo que fueran titulando. Es un colectivo apasionante, difícil, es un trastorno que yo siempre oigo a Pilar decir que es invisible, y por eso es tan importante hacer estas acciones de visibilización. Es un reto que tenemos los colegios, que tenemos los terapeutas, que está en las familias, que está en la sociedad, y gracias, Ana, que te vemos aquí, por organizar estos espacios en los que poder poner luz y clarificar un poquito. No sé, Ana, si nos quieres decir algo, o le damos la palabra a Roberto. Cuéntanos. Bueno, yo lo primero que quiero deciros es que me disculpéis porque he entrado tarde, convencida de que empezábamos a las 8, o sea que perdonarme, ¿vale? No pasa Eso lo nada. primero. Y luego, bueno, pues que estoy encantada de que estéis aquí los tres, o sea, muchísimas gracias, Pilar, por la iniciativa. O sea, la verdad que en Mujeres Líderes en la Educación sacamos adelante esta maravillosa asociación entre todas las socias, ¿no? Y acogemos todas vuestras iniciativas y, bueno, y Pilar desde hace tiempo me lo había propuesto y a mí me pareció muy interesante porque desde nuestra asociación, como sabéis, impulsamos esa innovación educativa.
Y la innovación educativa es 360. O sea, tenemos que incluir a toda la población en esa innovación educativa. Y por eso creo que generar estos foros de debate pues van muy en la línea de nuestra vocación social, ¿no? Y de dar voz a todos y a todas. Entonces, muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Irene, porque, bueno, pues desde luego, vamos, tu vocación social la tienes, que forma parte de tu ADN, ¿no? Y además acabamos de firmar un convenio con vosotros, con Fundación Aprender, desde Mujeres Líderes en la Educación. Y bueno, Roberto, yo no te conocía personalmente, pero estoy encantada, ¿no?, de que estés aquí. Y muchísimas gracias, ¿no?, por compartir tu expertise esta tarde con nosotras. Y bueno, por mi parte nada más, ¿no? Solo agradeceros. Gracias, gracias, Ana. Bueno, pues Gracias. claro, estamos hablando del trastorno del espectro alcohólico fetal, que es la nomenclatura actual y adecuada, pero no sé si sabemos todos bien de qué estamos hablando, qué es este trastorno invisible. Cuéntanos, Roberto. Bueno, voy a compartir la pantalla para que veáis las diapositivas. Mientras Roberto va compartiendo, Ana, muchísimas gracias en nombre de VisualTEAF y en mi nombre propio, ¿no?, como socia de MLE, por darnos voz. Y Roberto Fernández Magallanes es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Él es neuropsicólogo y además es miembro del Consejo Científico de la Fundación VisualTEAF. Y Qué bueno. diré que es tiene enamorados a todos los chicos y las chicas y los adolescentes porque ha trabajado con ellos para el diagnóstico, es un experto en el trastorno, ha realizado ya mucha investigación, ha hecho muchos diagnósticos y también mucho tratamiento. Y es una persona que vincula muy bien con los chicos. De manera que yo le quiero dar las gracias en nombre de la Fundación y por supuesto también de MLE por haber aceptado este atraco y contarnos hoy. Nos lo va a contar en 20 minutos, pero podría estar dándonos mucho más. Y si queda hambre y apetito, pues que se sientan libres las socias de pedirnos cualquier formación ad hoc, porque lo que queremos es llegar a cuantos más profesionales mejor para que efectivamente podamos hacer más sencilla la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. No digo nada más, pero me parecía importante presentarle y darle las gracias, por supuesto, a MLE y a Irene, que siempre nos apoya muchísimo a la Fundación también. A mí, antes Gracias. de que intervenga Roberto, y suscribiendo lo que acabas de decir, Pilar, decir que esta webinar se graba y que luego se sube a la página web de MLE, con lo cual, bueno, pues es un repositorio muy, muy interesante, ¿no?, que estamos construyendo entre todos, ¿no?, entre todos los expertos que forman parte de nuestra comunidad. Así que muchas gracias, Roberto, te escuchamos con mucho interés. Pues muchas gracias, Pilar, por tus palabras y a todos por tener este tipo de iniciativas que creo que al final son muy importantes para que la gente conozca cómo son los chicos, ¿no? Y sobre todo para que se animen a mejorar la vida de los pacientes o de los alumnos en este caso, ¿no? Que creo que es muy importante, igual que como dice Pilar, están enamorados, pero es que para mí, yo también estoy enamorado de ellos, es que son magníficos, son muy buenos, a pesar de todas las dificultades que tienen y todas las dificultades que se encuentran en el camino, la verdad es que son maravillosos y tienen muchas fortalezas, a pesar de que ahora pues describiré pues, muchas de las dificultades que pueden presentar y cómo se puede trabajar con ello. También tienen muchas fortalezas y yo creo que a veces también hay que reconocer esta parte de ellos porque ellos también necesitan que veamos más allá del propio trastorno, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos y nada, empiezo la presentación explicando... A ver. Ay, perdón, que se ha movido aquí. Bueno, antes de empezar a explicar qué es el TEAF, pues bueno, hay que entender qué es lo que produce el TEAF, ¿no? Y entonces el elemento o el agente que produce esta patología es el alcohol, ¿vale? Como su propio nombre indica, pues el alcohol
Es un teratógeno, es decir, es un agente ambiental, un agente químico que puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central, y en el embrión que está en el desarrollo, pues puede producir desde la muerte hasta una anomalía congénita que se va a traducir en alteraciones a nivel cerebral, y a su vez se van a traducir en alteraciones a nivel cognitivo y a nivel conductual. Es importante tener en cuenta, y un primer mensaje es que realmente no hay una cantidad segura de consumo de alcohol. Cualquier cantidad puede producir la afectación en el sistema nervioso central con sus alteraciones a nivel cognitivo y a nivel conductual, pero evidentemente pues la cantidad, frecuencia y tiempo de consumo pues van a producir distintas alteraciones en ese sistema que está en desarrollo. Eh, Generalmente la gestación en el consumo de alcohol en el primer trimestre suele producir unas alteraciones a nivel más físico, y el consumo a partir del primer trimestre, del tercer mes, suele producir las alteraciones más a nivel cognitivo y a nivel funcional. Es importante tener en cuenta que el consumo se debe parar para evitar, es una enfermedad 100% prevenible, solo hay que no consumir alcohol durante el embarazo, pero cuando hablamos durante el embarazo se tiene en cuenta el periodo previo al embarazo, generalmente 3 meses antes de quedarse embarazado, y también el periodo posterior al nacimiento del bebé, principalmente la lactancia. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene sus propiedades físicas y sus propiedades químicas, tiene la capacidad de atravesar tanto la barrera placentaria, en la misma cantidad que yo consumo alcohol, es lo que se va a, a trasladar al feto que está en desarrollo, atraviesa la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria sin ningún problema, y lo que decía, la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege a nuestro cerebro, la atraviesa sin ningún problema. Entonces, es un agente bastante peligroso, y realmente tenemos que tener en cuenta lo que decía antes, que no hay ninguna cantidad ni momento del embarazo seguro para consumir alcohol. ¿Problema que nos encontramos? Pues que la prevalencia de consumo de alcohol pues es elevadísima a nivel mundial, pero concretamente en los países occidentales, países europeos, pues hay mucha mayor cantidad de consumo de alcohol por parte de la población. De hecho, hay muchísimos estudios que se han hecho al respecto de, no tanto sobre el consumo de alcohol en el embarazo, pero sí el consumo de alcohol, y parece que el consumo en edad fértil alcanza el 53% de la población. De ese consumo en edad fértil, un 18% lo hacen de una forma abusiva, y el consumo abusivo en mujeres embarazadas alcanza el 9%. Sin embargo, algunos estudios que se han hecho recientemente encuentran que hasta entre el 45 y el 60% de las mujeres embarazadas en España han consumido alguna cantidad de alcohol. Y esto es bastante peligroso porque hemos dicho que realmente no hay ninguna cantidad segura de alcohol durante el embarazo. Entonces, ¿qué es el TEA? Pues se ha denominado de muchas maneras: alcoholismo fetal, etilismo fetal, síndrome alcohólico fetal, y la etiqueta diagnóstica y la etiqueta que conocemos hoy en día y que abarca mejor y que se entiende mejor el trastorno, es el trastorno del espectro alcohólico fetal. Básicamente es un trastorno que lo que produce es una alteración tanto a nivel físico como a nivel cognitivo como a nivel funcional, que se produce por el consumo de alcohol durante el embarazo. Hay estudios sobre la prevalencia de la patología a nivel mundial, y se estima que entre un 2 y un 5% de la población podría padecer la enfermedad, que son datos bastante alarmantes, pero hay otros estudios que nos indican que menos de un 1% de la población va a ser diagnosticada correctamente de la patología, con lo cual probablemente esos niveles de prevalencia sean mucho más elevados de ese 2-5%, que ya es algo bastante grande. Teniendo en cuenta ese 2-5% de la prevalencia de la patología, es mucho más frecuente de lo que tendemos a pensar, porque es una enfermedad bastante desconocida. De hecho, es mucho más prevalente que patologías que conocemos todos, como puede ser el autismo, la parálisis cerebral, el síndrome de Down, el síndrome de Tourette, y sin embargo se desconoce mucho más. Además, también hay estudios que indican que la prevalencia del TEAF en determinados colectivos, principalmente de exclusión social, pues población adoptada, de acogida, puede alcanzar hasta el 50%. Entonces, estaríamos hablando realmente de una pandemia encubierta.
Han hecho un estudio en Cataluña, si no recuerdo mal, en 2020, donde establecieron, hicieron el diagnóstico a población procedente de adopción internacional, principalmente de países de Europa del Este, y lo que vieron es que el 50% de los niños que habían sido adoptados en Cataluña padecían la enfermedad. En la Comunidad de Madrid, aunque no tenemos datos de prevalencia exactos, pues os puedo hablar de nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es que los datos son muy similares a lo que se ha encontrado en Cataluña. Hasta el 60% de los niños adoptados en la Comunidad de Madrid pues podía padecer TEAF. Entonces se encaja muy bien con lo que han encontrado en Cataluña y estoy seguro que si esto se hiciera en cualquier comunidad autónoma, los datos serían exactamente los mismos. Un 50% aproximadamente de los niños adoptados cumplen criterios del trastorno del espectro alcohólico fetal. ¿Cuáles son las características de los chicos? Pues principalmente lo podemos dividir en alteraciones a nivel morfológico, principalmente alteraciones craneofaciales, perdón, un retraso en el crecimiento, tanto el peso como en altura, y alteraciones en el sistema nervioso central que se van a manifestar de distinta manera, porque es un perfil muy heterogéneo, como alteración a nivel cognitivo, a nivel conductual y, por supuesto, a nivel afectivo y a nivel funcional. Dentro del trastorno hay distintas categorías, por eso es un espectro. Entonces tenemos 4 categorías diagnósticas. Tenemos el síndrome alcohólico fetal completo, el síndrome alcohólico fetal parcial, el ARBD, que solo cumpliría la parte física, que ahora os explico, y el ARND, que es aquellos chicos que solo tienen el perfil neuropsicológico. Un mensaje importante en este punto es que el diagnóstico no implica mayor o menor gravedad de la enfermedad, es decir, la categoría diagnóstica no nos indica que sea más o menos grave en función de cuál sea la etiqueta. Puedo tener un paciente con SAF completo que cumple las características físicas y las características neuropsicológicas y que sea menos grave que un paciente que solo tiene o que tiene el perfil ARND, que solo tiene la parte neuropsicológica. Lo que indica la gravedad del trastorno es el número de dominios cognitivos afectados, ¿vale? Y otro mensaje importante, y creo que es importante también a nivel educativo, es que a menudo aparecen ciertas comorbilidades asociadas y que suelen confundir bastante el diagnóstico, como el TDAH, hay una comorbilidad elevadísima con esta patología, o el TEA. De hecho, ahí tenéis una gráfica de algunos estudios de las comorbilidades principales del TEAF con otro tipo de patologías del neurodesarrollo, como puede ser el TDAH, la discapacidad intelectual, los trastornos del aprendizaje, incluso a nivel afectivo, pues ansiedad, depresión, o cuando ya entramos más en la adolescencia, que se está desarrollando la parte de la personalidad, pues suele aparecer o puede aparecer desde trastornos límites de la personalidad o bipolar. Entonces, como veis, es un trastorno poco conocido que además tiene muchas comorbilidades con otras patologías del neurodesarrollo y esto hace que se confunda mucho a la hora de diagnosticarlo. A nivel físico, ¿cómo son los chicos? Pues hay distintos rasgos a nivel facial, pero principalmente, que además son los que se tienen en cuenta para el diagnóstico a nivel facial, presentan unas fisuras palpebrales cortas. ¿Qué son las fisuras palpebrales? Pues son la apertura de los ojos, las suelen tener más estrecha de lo normal. Luego tienen un surco nasolabial o filtrum indiferenciado, es decir, la hendidura que tenemos justo encima del labio lo suelen tener liso, no suele aparecer y además tienen el labio superior más delgado de lo normal. Además suele aparecer también tanto microcefalia, tamaño del cráneo más pequeño, que lo que va a implicar es un cerebro más pequeño de lo normal, y un déficit tanto en altura y peso. Son bastante pequeñitos, tanto en altura como en peso. Problema que a pesar de que existen unos rasgos físicos asociados a la patología, solo el 25%, es decir, 1 de cada 4, presentan estos rasgos físicos. Y además ya habéis visto que son rasgos, si os fijáis en la imagen que tenéis a la derecha, es un paciente con TEAF, tiene los rasgos físicos, pero realmente nadie sospecharía que ahí detrás puede haber una patología. Entonces, problema que tenemos, que son rasgos muy sutiles a nivel físico y que además solo el 25% de los pacientes presentan las características físicas. Lo que sí nos encontramos son alteraciones tanto en el cerebro a nivel estructural como a nivel cognitivo. A nivel estructural, ¿qué cosas se han encontrado?
Pues como he dicho antes, una microcefalia, un tamaño del cerebro más pequeño, un menor número de circunvoluciones, que son los pliegues que tiene el cerebro. Cuantos más pliegues tenga el cerebro, quiere decir que es mucho más eficiente a la hora de hacer una determinada actividad cognitiva, y una superficie cerebral más lisa, que está relacionado con el número de neuronas. Cuanto más rugoso es el cerebro, quiere decir que tiene más neuronas. Pues los chicos tienen una superficie cerebral mucho más lisa. Y además, de forma concreta, pues han visto alteraciones prácticamente en todas las estructuras cerebrales, pues desde el cuerpo calloso, la corteza prefrontal, amígdala, hipocampo, cerebelo, ganglios basales. Claro, todas estas estructuras tienen una función, es decir, todas estas estructuras son el sustrato neural para poder llevar a cabo una actividad cognitiva. Os pongo algún ejemplo. Por ejemplo, el hipocampo es una estructura que nos sirve para memorizar correctamente la información. Si hay una alteración en esa estructura, pues lo que voy a observar en los pacientes es que tienen problemas de memoria. Para que os hagáis una idea, el hipocampo es la estructura que se deteriora en la enfermedad de Alzheimer. O, por ejemplo, la corteza prefrontal es la estructura que nos permite llevar a cabo, por ejemplo, la planificación de una tarea o el razonamiento lógico de una determinada actividad. O la amígdala, que tiene relación con el procesamiento emocional, los ganglios basales, que tienen que ver con la conducta motora, con regular la conducta motora. Claro, si hay una alteración en esa estructura, pues lo que voy a observar en los pacientes es que al final son chicos muy impulsivos. Entonces, digamos que cuando hablamos de cognición o cuando vemos que hay alteraciones a nivel cognitivo, tienen un sustrato neural que está también alterado, ¿no? O la sustancia blanca, que es, es una estructura que nos permite, pues, procesar correctamente la información. A nivel cognitivo, que se encuentra en los pacientes con TEA, pues prácticamente todos los dominios cognitivos se han visto alterados, pues desde la capacidad general, es decir, desde el funcionamiento intelectual alterado, un CI límite con discapacidad intelectual, hasta problemas de atención, tanto por déficit de atención como por impulsividad, problemas en la memoria, tanto en las fases de codificación como de recuperación de la información, en el lenguaje, principalmente en el uso del lenguaje. Les cuesta mucho también interpretar los dobles sentidos, las ironías. A nivel ejecutivo, que principalmente se encuentran alteraciones en estas funciones, pues desde la memoria de trabajo, el pensamiento abstracto, una de las cosas que están más alteradas en los chicos, la autorregulación, la planificación, también en habilidades motrices, en habilidades sociales, sobre todo cuando entran en esa fase de la adolescencia, tienen muchísimas dificultades. ¿Por qué? Porque hay inmadurez, también empiezan también esas dificultades para manejar correctamente, autorregular correctamente las emociones. A nivel emocional, pues suele aparecer ansiedad y depresión, y como os decía previamente, desarrollan muchas veces trastornos de personalidad. Entonces, prácticamente toda la cognición, incluso el procesamiento afectivo y funcional, está alterado. Pero es importante, otro mensaje importante es que no existe un perfil cognitivo y funcional prototípico de los pacientes con TEAF. Pueden ser muy diferentes unos de otros. No es como el TDAH, donde claramente tengo identificado que lo que está alterado es la capacidad atencional, ¿no? Y si hay impulsividad, pues que además hay hiperactividad e impulsividad. En el caso de los pacientes con TEAF, vais a encontrar mucha variabilidad de unos a otros. De hecho, aquí tenéis 3 pacientes con TEAF, los 3 tienen TEAF y además tienen la misma categoría diagnóstica, que es subparcial. Y si os fijáis, uno está dentro de la normalidad a nivel cognitivo, otro tiene una discapacidad intelectual leve y otro tiene una discapacidad intelectual moderada. Como os decía, son perfiles muy heterogéneos. Aquí os dejo gráficas, cada uno de esos puntitos es un paciente con TEAF, y si os fijáis, aunque muchos, por ejemplo, en la capacidad de inteligencia global, ¿no? En la cognición global, pues muchos están por debajo de los rangos normativos, que son esas 2 rayitas que tenéis ahí, pero otros tantos están dentro de lo que consideramos normalidad. Y así sucede con muchos dominios cognitivos. Incluso pueden estar por encima, no es lo habitual, pero pueden estar por encima en algunas capacidades cognitivas, por ejemplo, en la velocidad de procesamiento, la comprensión verbal. ¿Dónde se ha visto que hay mayor prevalencia de alteraciones a nivel cognitivo?
bajo mi experiencia, sobre todo yo noto que tienen dificultades en la capacidad a nivel atencional, pero sobre todo en atenciones complejas, como puede ser la atención alternante. ¿Qué es la atención alternante? Es la capacidad de estoy atendiendo a una cosa, paso a atender a otra cosa y luego tengo que volver a lo que estaba haciendo. Pues les cuesta muchísimo volver a la actividad que estaban haciendo previamente y a ejecutarla de una manera eficaz. Otra cosa que he visto es que a nivel de memoria, principalmente lo que se ve alterado es la memoria más en el componente verbal, más que en el componente visual. Entonces, a veces no, ¿eh? A veces tenemos pacientes que la parte visual está alterada y la auditiva no, pero de forma general sí que observo que la mayor parte de los chicos tienen alteraciones de memoria a nivel verbal. Y dentro de la memoria verbal, claro, lo que se suele observar, hay distintos componentes de la memoria, y lo que se suele observar es que tienen una curva de aprendizaje prácticamente plana. ¿Qué quiero decir esto? Con esto, que realmente la primera vez que yo le presento la información, sí que son capaces de retener cierta información, pero por mucho que repita la información, no aumenta la cantidad de información que consiguen retener. Es decir, tiene una curva de aprendizaje que no va en aumento, sino que se queda estática. Esto sucede en otras patologías, por ejemplo, en el Alzheimer es algo común, tienen una curva de aprendizaje plana. Pues los chicos con TEA muchas veces tienen una curva de aprendizaje plana. ¿Y dónde tienen la inmensa mayoría de dificultades? En las funciones ejecutivas, principalmente en la planificación, ¿vale? Y aquí esto impacta mucho en el sistema educativo porque al final eh, tienen que conseguir planificar prácticamente cada cosa que hacen en el aula, requiere una planificación. Incluso después del aula, cuando van a casa, para que tienen que hacer las tareas o tienen que explicar a sus padres qué tareas tienen que hacer o se tienen que poner con ellos, tienen que llevar a cabo una planificación. Pues justamente en esto es donde tienen muchísimas dificultades para organizar y trabajar con esa información que han tenido que retener de aquella manera, ¿no? Entonces, aunque no hay un perfil prototípico de los pacientes, pues sí que os he dejado ahí algunas de las que yo considero que son más prevalentes. Pues desde un CI límite, dificultades de atención, por supuesto, casi todos tienen déficit de atención e impulsividad. De hecho, este es el problema cuando se les diagnostica de TDAH incorrectamente, es porque presentan esas alteraciones. En memoria verbal, en el uso del perdón, en el uso del lenguaje que denominamos como pragmática, pues esos dobles sentidos, ese razonamiento abstracto al nivel lingüístico les cuesta mucho y en funciones ejecutivas prácticamente todos tienen problemas de memoria de trabajo, problemas en la autorregulación, en la planificación y en la flexibilidad. Entonces, aunque no podamos establecer un perfil prototípico de los pacientes, sí que podemos dividir o podemos observar distintas manifestaciones clínicas a lo largo de las distintas etapas evolutivas. En la primera etapa evolutiva, lo que vamos a observar o lo que vais a observar principalmente en los chicos con TEAF es que tienen alteraciones que se denominan sensoriimotoras, es decir, son torpones, sobre todo en la motricidad fina, tienen problemas muchas veces de coordinación. En la segunda etapa evolutiva ya empiezan a aparecer los síntomas cognitivos porque se empiezan a desarrollar y entonces en ellos, claro, va todo mucho más tarde. Entonces empiezan a tener dificultades a nivel atencional primero y luego empieza a observar esas dificultades en el aprendizaje y y en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Y en la adolescencia, lo que se observa es lo que he denominado como cognitivo-conductual, que es que se mantienen las alteraciones cognitivas, principalmente en el funcionamiento ejecutivo, y empiezan a aparecer todas esas alteraciones más a nivel afectivo, ¿no? Ansiedad, depresión, mucha baja tolerancia a la frustración, trastornos de personalidad. Entonces, otro concepto importante es que la edad mental, igual que lo entendemos en otras patologías, otro concepto importante es que la edad biológica del paciente no se corresponde con la edad mental. Entonces, ¿qué sucede en los chicos con TEAF? Claro, en los chicos con discapacidad es fácil. Su edad biológica puede ser 18, su edad mental en cualquier dominio cognitivo es 7, 6, 8, ¿no? El problema de los chicos con TEAF es que para unos dominios cognitivos tienen una edad y para otros dominios cognitivos tienen otra edad. Y esto nos confunde muchísimo. Entonces, biológicamente puedo tener 18, pero por ejemplo, para el razonamiento abstracto, manejo de tiempo y dinero, pues tendríamos a un paciente o un alumno con 8 años.
Pero sin embargo, para otro tipo de habilidades, por ejemplo, para la expresión lingüística, tienen buena capacidad de expresarse, o al menos luego cuando rascas un poco te das cuenta de que no es tan así. Pero aparentemente de entrada sí que da la sensación de que a nivel lingüístico dices, jo, no tiene ningún problema. Incluso puede que tenga como mayor o te dé la sensación de que tiene mayor capacidad. Entonces, el problema de los chicos con TEAF es que confunden mucho por esto, porque su edad mental en algunos dominios cognitivos es diferente a la edad biológica. Y aquí dependerá mucho del perfil de cada uno de ellos. Otra cosa importante es diferenciar los síntomas primarios de los síntomas secundarios y terciarios. ¿Cuáles son los síntomas primarios? Pues los que os he descrito hasta ahora. Son los propios o los que son inherentes al daño cerebral, a la propia patología derivada de ese consumo de alcohol, sobre los cuales debemos intervenir tanto a nivel sanitario como a nivel educativo. Si no intervenimos sobre estos síntomas, lo que se van a producir son esos síntomas secundarios. Si no se interviene sobre esos síntomas secundarios, se producen esos síntomas terciarios. Pero los síntomas secundarios y los síntomas terciarios no deberían aparecer en los pacientes con TEAF. Aquí os dejo algunos ejemplos, ¿no? Los síntomas primarios, pues alteraciones cognitivas en todos esos dominios, atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, y esos síntomas secundarios derivados de no haber intervenido correctamente, pues pueden ser, pues eso, enfado, baja autoestima, ansiedad, depresión, aislamiento, y luego, pues si no se interviene sobre esos síntomas secundarios, pues aparecen los síntomas terciarios, que pueden ser desde el fracaso escolar, prácticamente casi todos los chicos tienen fracaso escolar, hasta pues problemas de salud mental, problemas con la justicia, encarcelamiento, incluso la muerte. ¿Vale? Es importante esto porque cuando los pacientes no reciben ese apoyo necesario, pues hay estudios que indican que el 70% de los chicos con TEAF van a ser institucionalizados en algún momento de su vida, por problemas, tanto por el abuso de sustancias como problemas de salud mental. Entonces, de ahí la importancia de intervenir sobre esa sintomatología. Os dejo aquí estudios que son bastante alarmantes sobre la vulnerabilidad de los chicos a nivel, sobre todo esa parte afectiva, pero que viene derivada de esa falta de intervención. Y si os fijáis ahí, un dato bastante contundente es que hay estudios que reflejan que la esperanza de vida de las personas con TEAF es de 34 años. Y normalmente es por causas externas, es decir, no es un problema biológico, no es un problema derivado de la propia enfermedad, son causas de otro tipo. Sin embargo, cuando hay ya solo el diagnóstico hace que esta esperanza de vida sea exactamente igual que el de cualquier otra persona o cualquier otro chico con cualquier otro tipo de trastorno. Con lo cual quiere decir que el diagnóstico y la intervención precoces hacen que esos síntomas secundarios y terciarios no aparezcan. ¿Vale? Además, hay datos bastante alarmantes sobre las ideas o intentos de suicidio. Entonces creo que es importante tener en cuenta estos datos para poder intervenir de forma precoz o sobre los síntomas primarios y evitar la aparición de todos estos síntomas. Como voy de tiempo, sé que me estoy pasando un poquillo. ¿Queréis que haga un cierre? Tenía muchas más diapositivas, pero Vas bien, vas bien. ¿sí? Es un lujo escucharte, Sí, Roberto. por eso. ¿Puedo seguir? Vale, pues yo sigo Sí. entonces. Cuando veáis que eso, me paráis. Entonces ya entramos sobre el TEAF en la escuela, ¿no? Que creo que aquí es lo más importante y por el perfil de los asistentes, pues creo que daros algunas claves de qué tenéis que detectar, ¿no? Lo primero que tenéis que saber y que se os meta bien en la cabeza es que el TEAF es una discapacidad, ¿vale? En la que aparecen esos síntomas cognitivos y conductuales, pero que esos síntomas pues, van a ser en áreas concretas y entonces en cada chico pues, requerirá unas adaptaciones específicas. Entonces, generalmente pues, suelen aparecer en la mayor parte pues, en el manejo de conceptos abstractos, tiempo y dinero. Olvidaos de que aprendan esto en la etapa primaria, muchas veces en la etapa secundaria tampoco. Entonces, bueno, puede que lo lleguen a conseguir aprender con un montón de adaptaciones, con un montón de compensaciones, pero es algo que les cuesta muchísimo. Ya habéis visto que un chico con 18 años puede tener la capacidad en el manejo abstracto de un niño de 6 o de 8 años, con lo cual el desarrollo va a tardar mucho en aparecer. Entonces, el problema que si yo intento meter esto con calzador,
¿vale? Pues a ellos les va a generar mucha frustración porque no entienden el concepto, entonces les cuesta mucho. Impulsividad, pues tienen mucha impulsividad. Hiperactividad, problemas de atención. Entonces hay que ver cuál es el perfil de cada uno de cada uno de los alumnos, ¿no? Otro mensaje importante que son efectos permanentes, ¿no? Pero que se puede trabajar sobre esas secuelas cognitivas y conductuales y que pueden mejorar con programas de intervención y con adaptaciones. Entonces, ¿qué podéis hacer vosotros como educadores? Primero, comprender la patología, formaros en la patología. Tenéis cursos gratuitos y tenéis mucha información para poder aprender sobre la patología. Identificar, es decir, reconocer las señales de un alumno con TEAF. Señales que pueden hacerme sospechar de que tengo un alumno con TEAF. Si tengo un alumno que es adoptado, ya es una señal de alarma. Si tengo un alumno adoptado que tiene dificultades, ya es una señal de alarma. Que sea una señal de alarma quiere decir que tengo que hacerle una exploración, ¿no? Entonces tenéis gabinetes psicopedagógicos que tienen que hacer una evaluación y pueden hacer una evaluación, pero tienen que hacer una evaluación completa, no se puede reducir. Si yo le observo impulsividad, tengo que hacer una evaluación de toda la cognición, porque a veces, claro que van a ser impulsivos o tienen dificultades de atención, pero a veces también hay problemas de memoria, también problemas a nivel ejecutivo. Entonces, si yo hago una evaluación completa de la cognición, puedo determinar que eso que estoy observando en el alumno no es un TDAH, sino que puede haber otra patología detrás que está enmascarada porque solo he evaluado el TDAH o porque lo que observo a nivel conductual es que es muy movido. Y luego, por supuesto, hacer los ajustes en el aula que se pueden hacer y que pueden mejorar mucho con ellos. Entonces, lo primero es conocer las características neuropsicológicas del alumno con TEAF y luego, el perfil educativo de los pacientes con TEA, pues son pacientes o alumnos que van a tener dificultades a nivel social, van a tener dificultades en el neurodesarrollo, van a tener problemas médicos asociados y, por supuesto, lo que más os interesa a vosotros es que tienen dificultades en el aprendizaje. ¿En qué aprendizaje? Pues, por ejemplo, en la comprensión de establecer relaciones causa-efecto. ¿Vale? Eso les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque eso implica una capacidad de memorización. Por ejemplo, va a haber un retraso, puede haber un retraso del lenguaje y en la comunicación, dificultades en la concentración. Entonces, claro, periodos muy largos de tiempo concentrados en una misma actividad, es muy difícil que los pacientes con TEAF puedan mantenerse en una misma actividad. Memoria a corto plazo muy pobre, dificultades para entender conceptos matemáticos. Entonces, a nivel de aprendizaje, los pacientes que vais a observar, los alumnos que vais a tener, van a mostrar estas dificultades. Por supuesto, dificultades a nivel emocional, muy baja autoestima y mucha frustración. Pero sobre eso sí que se puede intervenir, porque esa frustración y esa baja autoestima viene en su mayor parte derivado de no conseguir llegar, de sentir que no valen, de sentir que son tontos. Entonces, esas dificultades emocionales vienen derivadas de no hacer las adaptaciones de forma correcta y de no acompañarles en el proceso, porque si vosotros les acompañáis, de verdad que la autoestima y la frustración desaparece o se disminuye muchísimo. Y por supuesto, a nivel conductual, ¿qué vais a observar en los chicos? Hiperactividad a tope, inatención, muchas dificultades para concentrarse y a veces eso se va a confundir o se van a observar conductas agresivas cuando no consiguen manejar correctamente las emociones relacionadas con esa inquietud a nivel motriz, pues lo que vais a observar son conductas agresivas muchas veces. Entonces, dicho esto, ¿de qué se trata? Pues se trata, no sé, si yo entiendo lo que está sucediendo y entiendo que tengo un paciente con estas características, un alumno con estas características, puedo ajustar las expectativas y puedo entender hasta dónde le puedo pedir y cómo le puedo ayudar. No se trata de justificar, ¿no? De pasar al otro extremo. Si yo no sé lo que pasa, tengo las expectativas muy altas, entiendo que no tiene dificultades, con lo cual le exijo lo mismo, pero tampoco se trata de pasar al otro extremo, donde, bueno, como tiene TEAF, pues no puedo hacer nada por él. No, no, no. Se trata de entender el perfil del alumno que tengo, las dificultades que tiene y entonces podré ajustar las expectativas y pueden desarrollarse, pueden aprender, pero con esas ayudas principalmente de las personas que están enseñándoles, ¿no? Que son los educadores. ¿Vale? Entonces, aquí os he dejado algunas claves para poder, o trucos para poder trabajar con ellos y los he englobado en tres, pues mejorar el entorno físico del aula, establecer rutinas y estrategias de aprendizaje activo.
En el entorno físico en el aula, pues crear zonas de calma. Si son muy inquietos y muy impulsivos, pues tengo que crear espacios para que ellos, por un lado, puedan descargar o puedan canalizar esa inquietud a nivel motriz, ¿no? Entonces, hay que facilitar el movimiento físico dentro del aula, con límites, por supuesto, pero hay que facilitarles ese movimiento. O, por ejemplo, suele aparecer hipo o hipersensibilidad al ruido, entonces a veces podemos permitirles el uso de auriculares, les suele calmar bastante. O en la propia distribución de la clase, pues evitar que tengan un alumno de frente. Entonces, si yo le coloco en un sitio donde no tiene una persona delante, les va a tranquilizar más y van a estar más concentrados, ¿no? Os he dejado aquí algunas cosas, os pasaré las diapositivas para que las tengáis, o limitar las distracciones, ¿no? Por reducir la cantidad de estímulos a nivel visual y a nivel auditivo. Por ejemplo, yo tengo una hermana que trabaja en educación y hacen muchísimas actividades, sé que decoran mucho las aulas, por ejemplo, entonces con temáticas diferentes, Harry Potter, hacen como muchas temáticas y decoran mucho y hay muchos estímulos, pues eso a los chicos con TEAF les suele generar mucha hiperactividad, mucha impulsividad, porque hay muchos estímulos que están intentando captar su atención y ellos se ponen muy nerviosos. Tienen que ser aulas mucho más, con menos estímulos. ¿Vale? A la hora de organizar los materiales, pues cuanto más organizado esté todo mejor, utilizar etiquetas, utilizar listas con el material que necesitan para cada momento y utilizar solo ese material. Claro, un estuche con muchísimos elementos, pues para ellos es un caos también. Entonces, si yo simplifico las cosas que necesitan, a ellos les va a ayudar mucho. O establecer normas claras, ¿vale? Una de las principales alteraciones que tienen son problemas de memoria de trabajo. La memoria de trabajo es capacidad de retener información y trabajar con ella. Si yo le doy 10 instrucciones a un chico, va a ser incapaz, uno, de retener las 10 instrucciones y dos, por supuesto, de priorizar que va en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Vale? Siempre le digo este ejemplo a los padres. Si yo le digo, tienes que poner la mesa, lavarte los dientes, ponerte el pijama, apagar la tele, ¿vale? 5 instrucciones, 4 o 5 instrucciones. Uno, que consiga retener esas 4 o 5 instrucciones ya sería un milagro. Y segundo, que después de haber conseguido retener esas 4 instrucciones o 5, sepa qué va antes, para ellos es imposible. Entonces, claro, pues evidentemente yo, si me dais esas instrucciones, digo, vale, primero pongo la mesa porque después vamos a cenar y ya después de cenar me pongo el pijama y me lavo los dientes. No me lavo los dientes antes de poner la mesa, porque si no, luego me los tengo que volver a lavar. Claro, esto que parece un razonamiento tan sencillo y que llevamos a cabo en nuestro día a día, para ellos es un mundo, porque ellos no consiguen establecer cuál es el orden de prioridades o cómo se tienen que hacer ese tipo de cosas. Entonces, funcionan bien si tú le das una instrucción, la ejecuta, le das otra instrucción, la ejecuta, le das otra instrucción y la ejecuta. Si le doy muchas instrucciones, en el aula se me ocurre ahora mismo, pues abrimos el libro, tema 2, dejamos el boli, le doy 4 o 5 instrucciones que tiene que hacer, uno, o no retiene todo eso, o dos, pues ya no sabe ni qué tiene que hacer primero, si dejar el boli, dejar de hacer ruido, calmarse, sentarse, abrir el libro en el tema 8, en el 4, en el 3, claro, y entonces muchas veces o se quedan quietos, se quedan bloqueados y entonces se interpreta como que no me está haciendo caso, o viene una conducta disruptiva, ¿no? Sigue haciendo sus cosas, sigue hablando, sigue molestando. Y bueno, pues aquí para el aprendizaje activo, por ejemplo, sirve mucho, es muy útil utilizar objetos manipulativos. Por ejemplo, para contar, claro, es algo que a ellos les cuesta mucho ese razonamiento abstracto y hacerlo mentalmente. Pero si yo tengo, por ejemplo, pues yo que sé, unas canicas, unas arandelas, y entonces estoy explicando un concepto matemático, pues que ellos puedan con esos canicas, pues hacer la operación que tienen que hacer. Pues eso les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque estamos simplificando y concretando algo que es abstracto. ¿Eh? Y bueno, aquí os he dejado alguna cosilla más, por ejemplo, para establecer rutinas, es muy útil anticiparle las cosas que van a suceder, ¿vale? Ellos se mueven muy mal en la ambigüedad y en cambios inesperados de última hora. Entonces, por ejemplo, a veces en educación lo que sucede es que hay un cambio de profesor porque un profesor se ha puesto malo o hay un sustituto que para una clase concreta. Entonces, con estos chicos hay que anticiparles el cambio
cambio y entonces hay que avisarles, entonces hay que prepararles, oye, mira, ha sucedido esto, entonces muchas veces si se sabe que al día siguiente no va a venir el profesor y porque se ha puesto malo, pues podéis avisar a los padres para que los padres hagan ese trabajo, oye, mira, me han avisado del cole que se ha puesto mala la profesora, entonces mañana va a venir otro profesor y cuanta más información tenga, mejor, porque ellos lo van a llevar bien. Pues va a ser este profesor que ya le conoces, entonces todo eso les va a tranquilizar, porque si no, les genera mucha ansiedad que acentúa mucho más pues todas las alteraciones o todos los problemas conductuales que pueden aparecer. Ya con esto acabo, os dejo aquí algunas diapositivas donde podéis, en la fundación, podéis encontrar materiales que son útiles para vosotros, para el tema educativo, recursos materiales con un montón de estrategias. Tenéis cursos gratuitos, ahí tenéis la web donde podéis inscribiros, son cursos completamente gratuitos donde hay una formación específica de TEAF. Y nada, acabar con esto y mensaje importante, pues que los déficits en los pacientes con TEAF no son evidentes, que es una enfermedad que no se cura, pero que puede mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes y nada, que son chicos maravillosos y que necesitan de vuestra ayuda. Pues muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que, claro, te podríamos seguir escuchando 2 o 3 o 4 horas. Yo, conectándolo un poco con nuestro sentir y nuestra manera de comprender, yo a veces dudo, ¿no?, de las comorbilidades. Nosotros no somos especialistas en TEA, pero sí en otras dificultades. Y yo, que me voy siempre un poco a lo global, pues claro, con todas las afecciones que tienen, realmente es que cumplen criterios de muchas cosas y al final Claro, le podemos poner 5 diagnósticos o TEAF, que ya incluye quizás todo lo demás. Pero claro, al principio, ¿verdad?, cuando se les hace unos diagnósticos como más simples, pues efectivamente cumplen criterios de TEA y cumplen de TDAH y cumplen de... y nosotros, que tenemos esto, Pilar sabe bien, nuestro enfoque de las 4 Cs que llamamos, ¿no?, que trabajamos con los niños en todas las áreas y que somos unos apasionados y unos entusiastas y defensores de la plasticidad neuronal, sabemos que con estos niños hay un daño cerebral, pero también pensamos que si trabajamos, como tú has indicado, ¿no?, desde lo sensorial, desde la integración sensorial, si volvemos a trabajar con ellos, todo es neurodesarrollo, empezando por lo sensorial, lo motor, lo perceptual, pues es que los cerebros, a pesar de su daño cerebral, los cerebros son plásticos y yo creo que no nos tenemos que rendir y que hay que trabajar con los niños todo lo posible en esta segunda oportunidad, que trabajando desde el neurodesarrollo, desde las bases, desde los cimientos, ¿se va a quitar? Pues no se va a quitar, pues el niño va a tener toda su vida, pero si podemos conseguir, por ejemplo, hablabas de los ganglios basales, ¿no? Si conseguimos estimular un poquito más los ganglios basales, pues a lo mejor va a controlar un poquitín más, ¿no? Le va a ser más fácil controlar su impulsividad, no se la vamos a quitar, pero los niños con dificultades, en general, siempre socialmente y especialmente desde la escuela, como tú hablas de las expectativas, les pedimos más de lo que pueden dar. Entonces, no se trata de que el niño haga más esfuerzo, sino de que tratemos de trabajar con ellos para que no les cueste tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, todo este trabajo de neurodesarrollo que para nosotros es básico. Y hay otro puntito que me parece muy importante y es que hablabas de ese porcentaje de niños con adopción y no podemos olvidar que casi todos los niños adoptados traen su shock postraumático, más consciente o más inconsciente, son niños que fueron abandonados y eso es una historia y una herida traumática profunda y que también hay especialistas que lo trabajan. Pero es que estos niños llevan tantas cosas, por eso es importante, como tú decías, cada niño es diferente, cada uno es un caso, ¿no? Y esa atención tan individual. Y otra pullita, ¿no? En todas estas adaptaciones metodológicas que tú decías, lo manipulativo, ¿y por qué no para todos? Quiero decir, todos los niños aprenden las divisiones manipulativamente mucho mejor. Claro, entonces yo animo un poco a que nos animemos desde las escuelas, desde los colegios, a avanzar gracias a los niños diferentes y que lo que vale para un niño con dificultades, por supuesto, vale para un niño sin dificultades. Y entonces, más que diferenciar a este niño porque él lo hace manipulativo y el resto no, ¿por qué no podemos hacerlo todos manipulativo?
a lo mejor él se queda en lo manipulativo y otros lo pasan después a abstracto, ¿no? Bueno, un poco a mí me parece que estos niños maravillosos nos enseñan a todos. Y yo creo que también es una oportunidad para que, observando y cuidando y queriendo a estos niños, mejoremos el sistema educativo realmente para todos. Pilar, corazón, ¿cómo se vive esto en casa? Antes de conocer a Roberto. Cuando conoces a Roberto entiendes muchas cosas, pero ¿qué pasa hasta ese momento? Claro, nosotros tuvimos mucha suerte porque cuando conocimos a Christophe en Polonia, pues ya sabíamos que tenía el trastorno. Claro, esto lo hilo con la importancia del diagnóstico. Nosotros llevamos trabajando con nuestro hijo desde los 2 años y 4 meses con los que llegó a España. Entonces, en nuestro recorrido, en nuestras adaptaciones, lo primero que tienes que hacer es adaptar las expectativas. Y a partir de ahí empieza todo un periplo que pues te ayuda a ir construyendo pues un poco ese contexto en el que ellos se van a desarrollar infinitamente mejor que cuando no ha habido todas esas adaptaciones y que van a evitar, y aún así suele ser difícil, pero van a por lo menos a aminorar muchas de esas bueno, pues comorbilidades o incluso todas esas consecuencias, esos efectos secundarios y terciarios que aparecen después, ¿no? Yo al escucharos, pues claro, eh, iba apuntándome aquí algunas cositas, pues por ejemplo, no es un problema solo de niños adoptados, es que se consume mucho alcohol en el embarazo. No grandes cantidades, pero como no sabemos ni qué cantidad ni en qué momento de la gestación va a provocar el trastorno, pues lógicamente es como jugar a la ruleta rusa. Estás asumiendo un riesgo que no es necesario. Ni una copa, de verdad, ni una copa, que no es necesario, ya está. Pilar, perdona que te interrumpa en este punto que me parece crucial, porque yo, que ya soy abuela, que ya tengo otra edad, cuando yo estaba embarazada hace 38 años de mi primera hija, socialmente te decían que un vasito de vino en las embarazadas, al final de la tarde, era una cosa muy sana. A mí no me Claro. gustaba el vino, Pilar, pero socialmente, es que fíjate, por eso explicabais antes, Pero ¿no? dices 38 años, pero es que todavía sigue habiendo profesionales que recomiendan y que dicen, hombre, pues frente al estrés de no beber algo, pues tómate algo. Que no, que es un error, porque como caiga y dañe, pues yo la explicación más sencilla es siempre entender que tienen el cerebro como un queso de Gruyère. Cuando ha ido cayendo el alcohol, lo ha ido dejando estropear. Entonces, ese es el primer mensaje que me gustaría lanzar. Por eso sería tan importante conseguir hacer estudios de prevalencia. Pero mientras no haya estudios de prevalencia en España, nos vamos a quedar con los que ya existen en nuestro entorno más próximo. Y estábamos hablando de porcentajes entre el 2 y el 5%. Bueno, dice la Sociedad Española de Pediatría que probablemente un niño en cada aula, lo dijimos el otro día en el encuentro, tenga el trastorno. Dices, hombre, es alertar. Es que la realidad es que es una pandemia encubierta, porque como hay una distancia en el tiempo muy importante entre el momento en el que aparecen los síntomas y en el momento de la gestación, la gente no se acuerda que tomó algo de alcohol. Y entonces no lo relaciona. Y entonces empieza todo ese camino de espinas tan duro para la persona afectada que no encuentra qué es lo que le ocurre. A la fundación nos han llegado personas con 34 años que tienen ahora una discapacidad casi del 100% y han vivido 34 años sin esa consideración, sin ese reconocimiento. ¿Os podéis imaginar el suplicio que ha supuesto la vida de estas personas? Es terrible. De manera que hay que insistir mucho en esto. Otra cuestión muy importante a nivel educativo es que familia y escuela deben trabajar juntos. Las escuelas se convierten en auténticos centros de tortura, porque son espacios en los que constantemente se les está recordando sus dificultades y no sus valores, no sus cualidades en las que pueden destacar, no, porque sistemáticamente se le piden cosas que no pueden hacer. Desde estarse quietos, mi hijo en su cole, gracias a Dios, tenía una goma de estas de hacer yoga para sujetar los pies y un cojín para botar.
Eso era especialmente importante porque le ayudaba a calmarse y poder estar en el aula. Pero es que llegaba un momento en el que la profesora lo abrazaba y lo sujetaba literalmente, porque su cuerpo no se podía sujetar. Pero si hablamos, por ejemplo, de las matemáticas y de esa dismadurity, que es tan importante tenerla en la cabeza siempre, educadores, siempre, maestros, maestras, porque si con 18 años tienen en muchas áreas ese desarrollo de 7, 8, 9 años, que además no ponemos el a partir de 18 porque ya no va a haber grandes cambios en muchas áreas. Es que se van a quedar ahí. Es que van a llegar a los y pico por encima de esos 18 con esa misma edad porque se van a quedar ahí. Y decía Roberto, hombre, pueden llegar a aprender algo del dinero. Aprenden a manejar la tarjeta de crédito, que son los mejores. Porque los que ya tenemos trabajando, porque algunos pueden trabajar con apoyo, y esto es muy importante porque los dignifica, les da cierta estabilidad, el sentirse empoderados y con, según cobran, se lo gastan. O sea, tienen una facilidad, y más hoy en día con Internet, imaginaos las compras online, para fundir, permitidme el término, el salario. Claro, todo esto, si hablamos del impacto en las habilidades de la vida diaria, es enorme. Si una persona no puede planificar, si no se ha trabajado desde muy pequeños, aunque solo sea construirse un cronograma o un planning y anotarlo incluso con imágenes, cuando van llegando a la vida adulta, por supuesto, higiene, alimentación, gestión del tiempo. Dices, no llegan o llegan 5 horas antes a los sitios. Porque mi hijo, el pobre, con el pundonor que tiene, con tal de llegar a los sitios, puede estar saliendo 2, 3 y 4 horas antes. Pues claro, eso un día y otro día y otro día para cualquier actividad. Luego, es muy importante tener presente que es muy importante el diagnóstico, es muy importante adaptar todas las expectativas, no solo la familia, sino también el centro educativo, y que se hablen, ¿no? Que se hablen las familias con los centros educativos. Ahí es muy importante construir vínculos y relaciones saludables, y también los profesionales que trabajan con nuestros hijos, porque en el ámbito educativo estamos hablando de maestros, maestras, pero también están los equipos de orientación, pero es que también están los psicólogos, neuropsicólogos que trabajan con nuestros hijos, que son parte de ese equipo. También están los terapeutas ocupacionales, que son importantísimos porque ellos les ayudan a desarrollar las herramientas necesarias para coger un autobús o un metro, o estrategias para no perder las llaves un día sí y el otro también, ¿no? O la gestión del dinero. Entonces, es importantísimo que exista ese diálogo entre la comunidad educativa y la sanitaria, que normalmente es otro de los problemas añadidos, ¿no? Muy importante, hay que estar muy alerta porque nuestros hijos sufren sistemáticamente acoso en el centro educativo. Y hay distintos tipos de acoso. Está el del profesor, que no ha hecho el esfuerzo por entenderle, y que no ha adaptado, ya no solamente la parte más cognitiva o de contenido, sino también cómo trabajar y cómo dejarle que interactúe, cómo se relacione con los demás, ¿no? Está ese tipo de acoso, pero también está el de los iguales. Y ese, creedme, es sistemático y es dolorosísimo, porque algunas veces hasta lo están sufriendo y no saben ni por dónde les llega. Llegan a comentarios que ni siquiera entienden. O en alguna ocasión me ha dicho, es que no entiendo, sé que se están riendo de mí, pero es que no sé lo que están diciendo. O sea, es todavía más duro, ¿no? Esa situación para ellos. De manera que es importante estar muy alerta, doblemente, porque sabemos que sobre ellos va a llegar esas situaciones. O la soledad. La soledad es infinita, porque no tienen amigos. A todo el mundo le llaman amigos, porque efectivamente la verborrea les va de vicio. Pero el problema está precisamente en esa capacidad de comunicar tan alta que tienen, que no tienen filtro.
y entonces la pueden liar parda. Mejor que se estén callados muchas veces a que hablen demasiado, porque sus comportamientos pueden parecer inapropiados, raros, y todo eso es fruto de esa falta también de contención, esa impulsividad tan exagerada, que a lo mejor es más física cuando son más pequeños, pero la verbal, y sus cabezas llevan otro esquema mental, y es importante tener presente que nuestro esquema mental no se va a corresponder con el de ellos a la hora de planificar o de anticipar o de estar actuando como CPUs externas. Yo soy el disco duro externo de mi hijo. Mi hijo tiene cantidad de cualidades y de capacidades que, si tiene un disco duro que le ayuda a gestionarlas, puede funcionar perfectamente. De manera que mientras yo no estoy pegada a él, necesito que esté pegado a él el centro educativo, o que esté pegado a él, entendedme en qué sentido, en el empleo, en el trabajo, pero es efectivamente que seamos capaces como educación, como sistema sanitario, como sociedad en su conjunto, que aprendamos a cambiar la mirada sobre las personas y que seamos capaces de responder y de atender a sus necesidades, ¿no? El tema de las adaptaciones es muy importante para evitar que aparezcan todos esos efectos secundarios, porque creedme que aparecen, creedme que terminan institucionalizados, con adicciones gravísimas. Esto no es una diapositiva de Roberto, ahora como familia os lo cuento yo. Tienen expulsados de los colegios 4, 5 y 6 veces, con unas situaciones de acoso de todo tipo gravísimas y muchas veces silenciadas, porque para no perder el vínculo que ellos creen que tienen, se dejan hacer lo que sea. Situaciones son muy vulnerables, como están muy solos, van a aceptar al que llega, que normalmente no es el mejor árbol para arrimarse. Y es donde entran en las adicciones, las bandas, la droga, todo tipo de comportamientos que les va a conducir a situaciones muy complicadas. Entonces, no es solo una diapositiva, es la realidad. Ya no os hablo de las familias, ¿no? Que muchas familias tienen que dejar de trabajar porque esto de expulsar a un niño del colegio, no sé a quién se le ocurrió algún día. Ya sé que algunas veces son situaciones muy extremas, pero es que las familias, cuando es un día sí y el otro también, por mil circunstancias, dejan de trabajar o reducen sus jornadas laborales, y diréis, hombre, pero el colegio no tiene que aceptar esto. Es que muchas veces llegamos a situaciones porque no se ha trabajado bien con los chicos en el cole. Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola y lleva a las familias a situaciones de riesgo de exclusión social, incluso pobreza. ¿Por qué? Porque el sistema actual no les diagnostica, lo tenemos que pagar, muy poco diagnóstico, no les trata, lo tenemos que pagar, los tratamientos, porque son semanales y son a lo largo de toda la vida. Solo hablo del psicológico, pero si quieres hacer algo más con el arte, con la música, con el baile, con los deportes, no hay economía que lo resista. Y toda esa situación pues lleva a momentos, a dificultades importantes para las familias, y no se nos tiene que olvidar que es parte de esa red que los sujeta. Soy vehemente, pero claro, cuando hablo de nuestros hijos, perdonadme, pero quiero ser realista y quiero trasladarlo para que se entienda la gravedad, porque es tan invisible, son guapetones, tienen chispa, y entonces la gente piensa que se está riendo del profesor, de los compañeros o del que pasaba por delante. Y la realidad es otra muy distinta y sufren muchísimo. Entonces necesitamos al sistema completo, educativo, sanitario, a la sociedad en su conjunto. Irene, te devuelvo el testigo. Muchísimas gracias, Pilar. Hace falta toda una tribu para educar a un niño, para estos niños, tribu y media. Hace falta que Roberto nos contara toda esta parte, para mí fundamental, de la neurología, de la biología, y hace falta esa emoción que pone una madre que conoce de primera mano lo que es, porque, bueno, pues los hijos son los hijos,
son los grandes maestros y son para siempre. Así que gracias por contarlo desde esa emoción. Pilar, decías tú, hablábamos hace unos días que estos niños que tienen problemas de salud mental, porque lo que ha contado Roberto, gran parte podría estar ahí en salud mental, pero no tienen derecho, ni aun teniendo el diagnóstico, ¿no?, de niños del espectro alcohólico fetal, no tienen derecho a una intervención en salud mental. No, no, es tremendo, es sangrante, porque como tienen el reconocimiento de la discapacidad, los derivan por discapacidad y no pueden acceder a los recursos de salud mental. ¿Qué ocurre? Terminan acudiendo, pero cuando ya es tarde. ¿Por qué? Porque han aflorado, han aparecido, pues, esos problemas de salud mental que van siempre unidos. O sea, lo raro es que no los tengamos con ansiedad, con depresión, con adicciones. Entonces, ¿por qué esperar a que todo eso, ¿no?, llegue ya en situaciones críticas? Pues vamos a anticiparnos. Prevenir es salvar vidas, siempre. Pero es que en estos casos, infinitamente más, porque de verdad que cuando se les da la oportunidad van como un cohete, son maravillosos, son muy buenos cuidadores, y eso que no tienen empatía, les cuesta empatizar porque no se dan cuenta, no se pueden, les cuesta ponerse en lugar de los demás, pero son muy buenos cuidadores, son nobles como ellos solos, mienten, pero no porque quieran mentir, sino porque se montan unas películas tremendas. Claro, si yo interpreto que me miente, ya estoy ejerciendo un juicio y estoy aplicando la punición, ¿no? El castigo. O sea, que tienen para los demás compañeros, como son tan vivos y tan simpáticos, dinamizan cualquier actividad. O sea, que quiero que os quedéis también con esa idea, que cuando se adapta, cuando se trabaja, cuando se les da la oportunidad, son fantásticos. Yo os invito, la primera diapositiva de Roberto ponía un documental que hizo la Aventura del Saber sobre el trastorno, ¿no? Ahí podéis conocer a mi hijo, a Christoph, pero es que sobre todo podéis conocer lo maravillosos que son cuando se puede trabajar con ellos y se les da la oportunidad. Entonces, buscáis TEAF, el trastorno ignorado, y podréis verlos en su salsa, porque son buenos muchos en los deportes, son buenos con la música, con los animales. O sea que ahí lo tenéis, ¿no? De verdad que es importante tener presente que tienen capacidades, y que lo que tenemos que permitirles es que las puedan poner en valor, ¿no? Se le llamó el trastorno ignorado precisamente porque es que hoy en día cuesta que haya diagnósticos y que haya recursos para nuestros hijos. Tanto es así que la Fundación tiene la clínica TEAF, tiene un centro sanitario TEAF especializado en el trastorno, precisamente porque necesitamos con urgencia evitar que lleguen a esas edades donde lo que viene es con un 70 o un 80%, es muy negro para ellos, ¿no? Y el dibujo, esos ojos los ha pintado mi hijo. Es fantástico, es muy bueno. De Bueno, manera que vamos a dejarles. yo soy testigo, o sea, los cuadros de Christoph son para ponerlos en cualquier galería de arte, porque en estas capacidades maravillosas que sí que tienen, cuando no hay doblez, cuando la cognición no evoluciona mucho, se mantienen más en la esencia. Bueno, yo en mis filosofías. Y cuando alguien se mantiene más en la esencia, por eso muchas personas con discapacidad trasladan esa fuerza, esa emoción y ese impacto en una obra, en el caso de Christoph, pictórica, que es impresionante. Yo hace tiempo que no veo dibujos, pero he visto algunos que de verdad son impactantes y te impactan. No sé si hay más técnica, menos técnica, me da igual. Hay pura emoción, pura esencia y puro ser. Pero ¿qué pasa? Que eso en el cole no es valioso. Eso en el cole no es importante. Entonces, niños que tienen estas capacidades fantásticas y maravillosas,
ellos mismos llegan a creer que eso no es importante, porque lo único que importa es aprobar un examen, que yo no digo que no haya que aprobar un examen, pero que quizás en ese reconocimiento de cada uno de sus talentos son niños que podrían brillar si tuviéramos un sistema educativo más respetuoso. Hay otro dato que me gustaría que nos compartierais y que yo conozco desde nuestro trabajo y colaboración con Maite Montes que es la coordinadora de los centros de protección de menores, la cantidad de niños que la familia acaba devolviendo la custodia a la Comunidad de Madrid, porque no pueden soportar, no pueden atender, no pueden entender, porque yo estoy de acuerdo también con Roberto en que lo primero es entender. Yo siempre digo entender para atender. Si no entiendes, pues ¿cómo le vas a atender, no? La cantidad de casos que hay en los centros de protección de menores de niños que la familia ha dado la custodia a la Comunidad de Madrid porque no se han sentido capaces. O sea, fijaros el dolor tan profundo, ¿no? Sí, yo creo que allí hay un problema importante sobrevenido y eso sí que es un drama. Pero fijaos en un dato, de 4.000 menores que tiene bajo la tutela la Comunidad de Madrid, más de 1.000 están ahí precisamente por problemas del alcohol de sus progenitores, con lo cual estamos hablando de un impacto muy alto y es necesario que podamos contarlo mucho para que ni uno más. Pero los que ya están, tenemos que buscar soluciones, tenemos que ser capaces de darles alternativas. O sea que yo creo que este trabajo conjunto y el que MLE nos haya permitido visibilizarlo, pues es fantástico. Yo no sé si a lo mejor hay alguna pregunta que nos quieran formular, aprovechando que está aquí Roberto. Pilar, vamos ya un poco pasadas de tiempo, ¿vale? Bueno, Nuria, ¿quieres intervenir? Venga, que te damos la palabra. Una pregunta rápida. Yo quería saber, no he estado al principio de la charla, si existen muchas dificultades para diagnosticar esta patología. Entonces, claro, habrá casos muy claros de síntomas, o sea, de signos físicos o dificultades cognitivas muy acentuadas, pero luego es lo que decía Pilar, ¿no? Que a lo mejor una copa de vino a lo largo del embarazo, según el momento en el que se tome y según la exposición, puede afectar. Entonces, esos niños que a lo mejor tienen unos síntomas o unas dificultades muy leves, pero también están afectados, no sé cuál es la dificultad para el diagnóstico, si se puede diagnosticar. Roberto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hay varias cosas en lo que has dicho. Es verdad que es difícil hacer un diagnóstico de TEA. Lo que es hacer el diagnóstico no es difícil, pero la gente no se atreve a hacer este tipo de diagnóstico porque consideran que es complejo y que es difícil. El diagnóstico se basa en explorar la cognición, que eso lo hace un neuropsicólogo, y explorar los aspectos físicos, que lo hace un médico. Se ponen en conjunto los datos y se establece el tipo de diagnóstico, la categoría diagnóstica que tenga el paciente. O sea, lo que es el diagnóstico en sí no es difícil, aunque hay como mucho rechazo, mucho miedo a hacer este tipo de diagnósticos cuando realmente no es complejo. Lo que pasa es que involucra a varios profesionales y suele ser complejo esa comunicación entre varios profesionales en el ámbito sanitario, ¿no? Luego, en relación un poco a lo que decías, ¿qué sucede? Que en algunas de las categorías diagnósticas, cuando no cumplen la parte física, se requiere que haya evidencia de que ha habido consumo de alcohol, ¿vale? Durante el embarazo. Es verdad que, claro, ¿qué sucede en los niños adoptados? Que, bueno, aunque a veces no hay esa información, pero si vienen de riesgo de exclusión social, pues hay una probabilidad altísima de que haya habido consumo durante el embarazo. Entonces es relativamente fácil intuir que ha habido consumo, con lo cual puedes establecer el diagnóstico. Lo que tú estás planteando es que, claro, una mujer que haya consumido de forma esporádica, que ni siquiera haya hecho una asociación entre mi hijo tiene dificultades y ha sido porque yo he podido consumir alguna cantidad de alcohol, además, cuando voy a nivel profesional,
están estableciendo distintos diagnósticos, ¿no? Pues TDAH, trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Distintos diagnósticos que encajan en la sintomatología que presenta el paciente. A veces no llegas a la asociación de por qué está, de dónde deriva o cuál es la causa de haber consumido alcohol. Entonces, ¿cómo podríamos llegar? Pues muchas veces no se va a poder hacer esa relación causa-efecto, pero la manera de llegar, bajo mi punto de vista, es la prevención. Es decir, establecer que esto puede suceder y entonces que no se puede consumir alcohol durante el embarazo. Luego hay marcadores biológicos que, por ejemplo, con el pelo se puede establecer si ha habido consumo de alcohol y tal. Pero claro, también hay que quitar el estigma asociado a, ostras, yo he consumido alcohol y ninguna mujer quiere producir esta patología en su hijo, ninguna quiere que haya esas consecuencias. Y además, claro, el estigma que va a haber asociado a yo soy responsable, que normalmente va a ser yo soy culpable, eso es lo que va a pensar de esto. Claro, hay que romper también todos esos estigmas asociados, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de que, imaginaos que una mujer trabaja en la mina y entonces su hijo, porque ha derivado de la exposición a tóxicos, también se pueden producir distintas alteraciones. No sentiría tanta culpabilidad que derivado de yo he consumido alcohol, porque nadie, además los mensajes que me han enviado han sido contradictorios, porque incluso me han recomendado y me han dicho que no pasa nada. Sin embargo, el de la mina, pues no tendría problema, no se sentiría culpable porque ha venido derivado de algo en el que ella no tenía esa responsabilidad, por decirlo de alguna manera, y en el otro caso, que tampoco viene derivado de una responsabilidad directa de la madre, sino de cómo abordamos esto como sociedad y los mensajes que nos envían y la falta de etiquetado en las bebidas alcohólicas y la falta de, bueno, de muchas cosas a nivel político que creo que se deberían hacer porque creo que son importantes y es fácil, si es que no es no consumas alcohol, es no consumas alcohol durante el embarazo. Ya está, con eso no habría ningún chico con TEAF, no estaríamos hablando de esto. Entonces, bueno, dicho esto, creo que en ese caso tan específico que has planteado, creo que es muy difícil que se sepa si ese niño tiene TEAF o no tiene TEAF. ¿Por qué? Porque nunca vamos a establecer o saber cuál es el origen de las dificultades. Y probablemente ese chico pase, ¿vale? Por el sistema, pues como TDAH, trastornos específicos del aprendizaje. Por apuntar un dato, hicieron un estudio en una cárcel de Canadá y el 60% de los presos cumplían criterios diagnósticos de TEAF, ¿vale? Entonces, son esos síntomas terciarios, claro. Han hecho ese estudio y fijaos, o sea, menos del 1% van a ser diagnosticados, tenemos dificultades cuando no conocemos el antecedente y si el antecedente es como tú dices, donde viene derivado de yo he consumido de una forma, ¿no? Muy, pues eso, muy esporádica, no se va a hacer esa asociación. Ni siquiera el ámbito médico te hace este tipo de preguntas. Te pregunta si has consumido alcohol. Ni el neuropsicólogo, si vosotros vais al neuropsicólogo y va a hacer la evaluación, va a hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque va mal en el cole. Va mal a nivel académico. Si no se verbaliza, pues que he consumido alcohol o haya podido haber exposición al alcohol, ni siquiera se tiene en cuenta, no se pregunta y creo que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas, tanto en el ámbito sanitario, a preguntar este tipo de cosas y quitar el estigma asociado a esto, por supuesto. No sé si he respondido a tu pregunta, pero era compleja. Sí, sí, muchas gracias. El problema es ese, ¿no? Lo que decía Pilar, que hay un infradiagnóstico, seguramente, pues por eso que dices, y a la hora de evaluar las dificultades de un chico, si se incluye o sea, si se incluye esa posibilidad, ¿no? De que este niño puede tener también esta condición, pues ayudaría mucho, porque yo creo que muchas veces es que ni se plantea, o sea, ni se Claro. plantea esa posibilidad. Sí, que Muchas quizás gracias. deberíamos cambiar un poco el protocolo de evaluación y a todos hacer la exploración física, la exploración neuropsicológica, preguntar si ha habido consumo de alcohol y que eso fuera incluido. Que se descarta todo eso, pues ya estaríamos hablando de otro tipo de Porque dificultades. lo que decía Irene, yo también cuando lo ha dicho tengo amigas cuando yo estaba embarazada de mis hijos que estaban embarazadas y se tomaban pues un cubata después de cenar y eran mujeres universitarias, o sea,
pues que socialmente no tiene ninguna importancia, o sea, no se le da la importancia que realmente tiene. Sí, sí. Tienes razón. Pero me pasa a mí, Nuria, me pasa a mí, o sea, yo, mi contexto más cercano, ahora todos están empezando en esa fase de tener hijos, me conocen, hablo de esto, saben a lo que me dedico, y aún así he estado en situaciones en las que han consumido alcohol durante la lactancia. O sea, que fijaos el nivel, porque piensan que no pasa nada, a pesar de que tengan una persona que se dedica a esto, que les machaca con esta información, pero el problema es que nos envían información contradictoria. Entonces, tenemos que ir todos a una. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Irene, no sé si quieres dar el cierre porque Pues, tenemos que ir terminando. pues, Pilar ha decirle- dejado en el chat algunos recursos, ¿no?, de formación, Roberto también. La verdad es que, bueno, pues que desde MLE estamos encantadas de poder hacer de altavoz, ¿no? Y vamos, y esto ha sido una primera vez que ponemos altavoz, pero habrá muchas más porque es muy, muy necesario, ¿no?, hacer esa pedagogía para que llegue a la población, ¿no? Bueno, pues nada, yo solo agradecer a MLE por organizar y a Pilar y a Roberto por trasladarnos tan bien y de manera tan eficaz este trastorno invisible y por haber contribuido entre todos a hacerlo un poquito más visible. Gracias de corazón A y tenemos vosotros. que trabajar mucho porque los niños lo merecen. Así que todos para ellos.